escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de magazine informativo Vive Consciente y de último minuto, Cúcuta. Queridos, el tema de hoy, Fiscalía Álvaro Uribe. Empecemos con las 5 del día. No hay ninguna amenaza de explosivos en el centro de Cúcuta, nos informó el coronel Barbosa. Fue una farsa alerta porque un carro que había venido de Tibú y que había sido marcado por la guerrilla que el señor se encontró en el camino, a él no se le ocurrió pensar que podía causar semejante conmoción, llegar a un lugar, dejar el carro con todas esas marcas que le había hecho la guerrilla en la zona. Entonces, como hoy también se conmemora varios años del hecho del Centro Comercial Alejandría, pues se unieron esas dos cosas, el carro pintado y la conmemoración de los tiempos de esa tragedia que hubo en Alejandría, de ese incendio que hubo, y todo una confusión. Pero gracias a Dios no pasó nada. Presunto carrobomba en el sector de la curva paraliza el transporte en la vía Ocaña-Cúcuta. La 3. El Papa Francisco está de visita en Irak. Es una visita que tiene mucho significado. No tanto porque el Papa haya ido allá, porque él fue también por una situación de celebración también de un incidente que pasó con unas monjas católicas en esa zona. Pero lo importante es que las religiones se están juntando. Hace incluso 5 años atrás era casi que imposible. La 4. Colombia es el país de la OCDE con menor brecha salarial de género. Esa noticia en el marco del mes de la mujer. Hoy iniciaría el proceso de vacunación para adultos mayores en la ciudad de Cúcuta. Bueno, mis queridos, profundicemos. Con el tema del presunto carrobomba en el sector de la curva paralizó el transporte de la vía Ocaña-Cúcuta. En la carretera fue ubicado un vehículo con letreros del ELN. El tráfico vehicular se encontró suspendido por el sector denominado la curva de la carretera Ocaña-Cúcuta ante un presunto bomba ubicada por el ELN, reportan los viajeros. Algunos testigos señalan que hombres armados atravesaron un vehículo cisterna y al parecer instalaron cargas explosivas. Expertos antiexplosivos se trasladaron hacia el lugar para establecer los protocolos de seguridad en la vía. La vía fue cerrada por el Ejército y la Policía Nacional como medida preventiva, pero ya está circulando normalmente. Hablábamos de que el Papa Francisco fue a Irak. Es la primera visita de un papa a este país, al Oriente Medio.
y el primer desplazamiento del pontífice al extranjero desde el inicio de la pandemia del COVID-19. El Papa Francisco llegó este viernes a Irak ante la perspectiva de una visita histórica marcada por la violencia que castiga al país y la pandemia, durante la cual espera reconfortar a una de las más antiguas comunidades cristianas del mundo, que se ha visto diezmada por las guerras y las persecuciones. El Papa Francisco, de 84 años, que asegura viajar a Irak como un peregrino de la paz, en una visita de 3 días, en la que también tenderá la mano a los musulmanes chiitas durante el encuentro muy simbólico con el gran ayatolá Ali Sistani, la máxima autoridad religiosa de esta rama del Islam. Ahí está el pedacito donde, mis queridos, que la noticia más importante es que las religiones se están juntando. Estamos entendiendo todos que es un solo Dios, no importa cómo lo llamemos. Se trata de la primera visita de un papa a este país de Oriente Medio. Muy importante, sobre todo para esta nueva etapa de la humanidad. El líder de los 1.300 millones de católicos del mundo recorrerá más de 1.400 kilómetros en vehículo blindado, helicóptero y en avión, sobrevolando a veces zonas donde se esconden todavía yihadistas del grupo del Estado Islámico, que eso sí tienen que estar muy enojados con la visita del Papa, porque esos son muy radicales. Ellos dicen que solo lo de ellos es valedero. Durante su visita tampoco habrá baño de multitudes, algo que Francisco siempre disfruta, y en los diferentes altos de su viaje por el país solo estarán presentes algunos centenares de personas, con excepción de la misa del domingo en el estadio Erbil, en Kurdistán, en la que participarán varios miles de fieles que han reservado su plaza con anticipación. El miércoles pasado, Irak fue escenario de un nuevo ataque con cohetes contra una base que alberga tropas estadounidenses, último episodio de las tensiones entre Teherán y Washington en ese país. Desde entonces, sin embargo, uno de los grupos que reivindica estos ataques anunció una tregua mientras dure la visita del Papa. Para Saad al-Razan, cristiano de Mosul, una ciudad que sigue en reconstrucción después de la guerra, este viaje se produce en un momento justo en este país cuya tasa de pobreza se ha duplicado y afecta al 40% de la población en el año 2020. Todos están esperando que el Papa explique al gobierno que debe ayudar al pueblo. Francisco empezará este viernes su visita con un discurso y un encuentro con los dirigentes iraquíes, más allá de las dificultades de seguridad o económicas que sufren los 40 millones de iraquíes. Se mencionará sin duda el traumatismo adicional de los cristianos. Cuando en el 2014 él conquistó la llanura de Nínive, decenas de miles de cristianos huyeron de esa región del norte. Algunos tuvieron unos minutos para decidir si se iban o eran decapitados. Recuerdan que el sacerdote Karan Kacha, católico, murió en ese entonces. Colombia, el país de la OCDE con menor brecha salarial de género. Colombia se sitúa por delante de Bélgica, 4,2%, Costa Rica 4,7%, Dinamarca 4,9%, Noruega 5%. En una estadística destacada este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al presentar los datos actualizados de su parte de género en ocasión del Día de la Mujer. La organización precisa que las razones de la relativamente pequeña diferencia salarial entre hombres y mujeres en Colombia tiene poco que ver con lo que explican en Dinamarca y Noruega. En Colombia, la tasa de empleo femenina es particularmente baja, 48,9% si se compara con la de los hombres, el 73,4%. Yo aquí difiero un poco de las cosas porque es que las mamás que se quedan en las casas están trabajando, las mamás que tienen que criar sus hijos. La generación mía trató de hacer hizo eso, ¿no? De dejar los niños en las guarderías, con las nanas, etcétera, etcétera. Pero
estamos otra vez retomando de que los niños tienen que quedarse con la mamá, por lo menos hasta los 2 años. Las pocas mujeres con un empleo en el mercado formal tienen un nivel educativo elevado y acceden a empleos del sector mejor remunerado. Aquí en Colombia, los alcaldes, los gobernadores y el mismo presidente de la República se ha propuesto que sus equipos de trabajo sean igual. Y estamos buscando que en las empresas y en todas partes el equipo de trabajo sea igual, 50 masculino y 50 femenino. La larga tradición de igualdad en Noruega y en otros países, en Dinamarca, pues la comparan con la de nosotros, pareciera que nosotros estuviéramos atrasados, ¿no? Los miembros de la organización en los que los hombres ganan mucho más que las mujeres son Corea del Sur, con el 32% de la brecha salarial, Japón 23% Israel 22.7%, Finlandia 18.9%, México 18.8% y Estados Unidos 18.5%. Me sorprende la cifra de Estados Unidos. La DEC constata que el porcentaje de mujeres en las grandes multinacionales ha aumentado en los últimos años, pero la situación es muy variada. Hay una estadística que dice que las grandes empresas del mundo en este momento están contratando de gerentes a las mujeres porque son mucho más comprometidas. Y en la estadística encontré de eso hicimos un programa el año pasado, encontré una situación muy particular y era que las mujeres son mucho más confiables porque no se pueden manipular emocionalmente. Yo espero que los caballeros me hayan entendido de qué se trata. Si se examina la presencia de mujeres en los consejos, las 500 grandes empresas multinacionales, su porcentaje en el conjunto de la organización subió del 21.2% en el 2016 al 25.5% en el 2019. Las proposiciones más altas en 2019 serán en Islandia el 45.9% y en Francia el 45.3%. En el otro extremo, las mujeres presentes en ese órgano directivo se limitan al 8.5% en Chile, al 8.1% en México, al 8.4% en Japón y el 33% en Corea. No debe ser así. Bueno, mis queridos, hoy se inició, aunque ya habían vacunado algunos adultos mayores, pero hoy formalmente se inició el proceso de vacunación para adultos mayores en Cúcuta, tras 4 días de espera, ¿no? ¿Se acuerdan? Que habíamos anunciado, empezando la semana, que ya se empezaba la vacunación. 159 adultos mayores de 80 años serán los que reciban la vacuna. La vacuna de los adultos mayores, que debía comenzar el 18 de febrero, inicia hoy, con 4 días de espera por problemas logísticos, según las entidades encargadas de ese proceso. El Instituto Departamental de Salud informó en su momento que la inmunización de las personas mayores de 80 años comenzará en el norte de Santander y el último día de febrero con 2.576 dosis la vacuna Sinovac. Eso era lo que habíamos dicho, pero hasta hoy vamos a empezar. Esperamos que la Secretaría de Salud de Cúcuta, la gobernación, la alcaldía y todos trabajen en articulación y nosotros los ciudadanos también colaboremos para que todo nos salga bien. Se está informando eso debido a que en la plataforma el Ministerio de Salud y la Protección Social dispuso establecer con claridad que la EPS pertenece a cada usuario que reciba la vacuna y a qué régimen contributivo subsidiado especial o población pobre también va a tener derecho a esa vacuna. Miren, la situación que hubo con el carro que se creía que había una bomba y que fue marcado por el ELN en la zona de Tibú, pues causó pánico, debido a que hoy se están cumpliendo los 18 años del atentado terrorista en Alejandría. El hecho, recordemos queridos, el hecho dejó 13 muertos y unas 100 personas heridas.
Hoy se cumplen 18 años desde que ocurrió el atentado contra el centro comercial Alejandría, que cobró la vida de 13 personas y dejó 100 heridos. A las 9:40 de la mañana del miércoles 5 de marzo, un bombazo compuesto por 30 kilos de explosivo sonó y de un golpe seco acabó abruptamente con la calma. Para entonces, Alberto Durán García, alias Tizo, comandante del Frente Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN, fue uno de los señalados por este hecho y él está condenado a 40 años de cárcel. Mis queridos, la noticia del día, que la Fiscalía se pone los pantalones en el puesto y a pesar de todas las presiones que han habido, se aplica justicia justa. El fiscal general Gabriel Jaimes anunció la decisión en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos. La Fiscalía aseguró a través de un comunicado que solicita la preclusión de la investigación que se sigue contra el expresidente y el senador Álvaro Uribe, cuando según lo dispuso en la ley no hubiera mérito para acusar, dice la misiva. Agregó que la decisión fue tomada en el marco del ordenamiento jurídico y luego de la valoración de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso. El fiscal Descaso establece que varias de las conductas por las cuales se vincula jurídicamente al expresidente y excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe a Álvaro Uribe Vélez. Con la participación de la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas pueden apelar la decisión, haciendo que el proceso quede en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el cual debe estar integrado por 3 magistrados que darán, pues por mayoría, o no la decisión del fiscal Gabriel Jaimes. En caso de avalarla, se dará por terminado el caso. Él considerará insuficientes los argumentos de las víctimas para revertir la decisión de primera instancia y el proceso contra el exmandatario será considerado como caso juzgado. La defensa del expresidente ha sido enfática en cuestionar los innumerables contradicciones en el testimonio de Juan Guillermo Monsalve a lo largo del caso. El pasado 17 de febrero, una juez ordenó que se revele la información de 7 SIM cards que le fueron incautadas al ex paramilitar en un operativo realizado por el IMPEC y las autoridades en enero del año 2020 en la cárcel La Picota de Bogotá. Mire, queridos, ustedes seguramente han seguido esta historia, que son hechos reales del país, pero parece una historia macabra, una persecución encarnizada en contra del expresidente y el senador Álvaro Uribe Vélez y de su familia, porque en ese proceso que hicieron con él también atacaron a sus hijos. Hubo un momento en la historia de este proceso que pareciera que Álvaro Uribe Vélez estuviese derrotado. Pues las personas que no lo conocen de cerca a él pensaron eso y de hecho muchos comentarios con una fotografía cuando él fue puesto preso domiciliariamente, pero puesto preso, le dio la vuelta al mundo. Y muchas voces internacionales dieron la alerta, criticaron la justicia de Colombia y dijeron que era un acto muy injusto que alguien que ha hecho tanto por la democracia de Colombia, que ha hecho tanto por este país, pasase por una situación de esas y pedían a la justicia colombiana que actuara en justicia y con claridad y que se pusieran al descubierto todas esas cosas, se llenaran todos esos vacíos que en ese momento habían y que siguen existiendo. También sabemos que vimos todos, ¿no?, que en los países comunistas, pues los titulares eran decir que
el expresidente Álvaro Uribe estaba acabado, y por supuesto con una fotografía que fue muy impactante para todos, tanto para los que lo quieren como para los contradictores. Apenas normal, alguien que le ha servido tanto a un país y van a hacer algo como lo que hicieron, de ponerlo preso, reseñarlo, el impacto emocional de ese hombre tan fuerte que todos conocemos, tuvo que ser fuerte. Todos los colombianos nos impactamos, y ni qué pensar sus hijos y su esposa. Pero lo vemos a él. Pasó la tormenta, como a los 8 días lo empezamos a ver activo nuevamente, y él con su equipo de abogados buscando la salida desde la ley. Si ustedes recuerdan, mis queridos, este tema ha tenido muchos vacíos, pero demasiados vacíos. Yo hoy revisaba otros programas que yo había hecho y revisaba material que tengo en el computador. Y yo decía, es que la Corte Suprema de Justicia era todo, era el ente acusador, era el ente fiscal, bueno, todos los 3 procesos lo estaba haciendo solo ellos. Y fue una decisión de orden ideológico, no fue una decisión basada en la ley. Siempre yo me pregunté, yo no soy abogada, como ciudadana y como periodista, ¿por qué no llamaron al Tuzo Sierra? ¿Por qué él no fue escuchado? Él fue expulsado por la justicia de paz. ¿Por qué no hubo un contrainterrogatorio para Juan Monsalve? La gran pregunta es, ¿por qué a la defensa del expresidente y el senador Álvaro Uribe no se le permitió? La Corte Suprema de Justicia escuchó al Tuzo Sierra y escuchó a Juan Monsalve. Allá en los alegatos, cuando los llamaron a ellos a dar declaraciones, pero no se le permitió a la defensa que ellos también hablaran con ellos. Con ese pequeño detalle ya sabemos que algo no estaba mal, que algo estaba mal. Mire, queridos, ¿qué pasó con todo ese mundo de chat que hubo entre Monsalve y Cepeda? Y después llega Cepeda y dice, no, es que el celular se me perdió y no tengo los chats. Muy oportunamente se le extravió el celular. Pero es que en la ley, si usted no muestra las pruebas, eso no sirve, eso no es cierto. O sea, no vale con que lo leyó Pedro y lo leyó Pablo y mi mamá también. Tienen que existir las pruebas. Tenía que haber mostrado el celular con los chats. Mas, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le aceptó. Los computadores. Unos computadores que duraron guardados 2 años con una información de Monsalve que la Corte Suprema de Justicia tampoco quiso llamar, y que ahora este fiscal mandó a sacar los computadores y mandaron a hacer pública la información, y le quisieron empapelar a mi colega Vicky Dávila por haber hecho pública esa información. La preclusión de este caso, confiamos en que ahora al pasar al juzgado se termine esa pesadilla, porque es la única manera de que nosotros los colombianos, amantes, defensores de la república, la democracia, podamos reconciliarnos con la justicia, porque es demasiado el mal manejo que la JEP le ha dado a las cosas, la Corte Suprema de Justicia, el cartel de la toga, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo hemos discutido y hablado muchísimo en este programa. Se abre una puerta. Claro, los que se declararon víctima en el proceso
el señor Cepeda muy enojado, el exfiscal muy enojados, y uno se pregunta, ¿cómo puede una persona como Cepeda, que fue el que iba a la cárcel de Estados Unidos, a ofrecerle prebendas a los reclusos, a la gente que estaba detenida en Estados Unidos, a los paramilitares que estaban allá, para que hablaran en contra de Álvaro Uribe? El mismo Estados Unidos lo dijo. Hay 1000 pruebas de eso. Y él dice que iba con la autorización del gobierno de Santos porque él era delegado de esa parte del Senado. Se extralimitó, pero no ha pasado nada. Yo quiero que escuchemos, estuve revisando mucho material hoy, pero hay un material muy interesante que encontré donde dan una explicación legal. Vuelvo y digo, yo no soy abogada. Entonces, dan una explicación legal de todas las omisiones y de todos los atropellos que se han cometido. Entonces, vamos a escucharlo y ya regresamos. Doce del día, 33 minutos, estamos de vuelta esta semana. Estamos a través de semana.com y de todas nuestras redes sociales con un tema que hoy ha sido noticia en materia judicial y política, porque fue presentada una denuncia contra el senador Iván Cepeda en la Corte Suprema de Justicia por todo el rollazo de los chats en el caso Uribe, que tiene que ver con los chats o las conversaciones que se cruzaron entre el senador Iván Cepeda y el testigo estrella en ese momento de la corte, Juan Guillermo Monsalve. También hay unos chats entre Juan Guillermo Monsalve y Caliche, alias Caliche, en donde pues también todo tiene que ver con este proceso de supuesta compra de testigos o manipulación de testigos, para ser más exactos. 12:34 minutos. Primero, saludo a esta hora al abogado Víctor Mosquera. Abogado, bienvenido a Semana. Y muchas gracias a ti por la invitación y pues saludos a todos los que nos están viendo en este momento. Presentó usted la denuncia. ¿De qué se trata su denuncia? Bueno, esta denuncia, después de hacer un análisis juicioso y ponderado de las distintas versiones que ha dado Iván Cepeda respecto a estos chats y a su eliminación, se decidió poner en conocimiento de la propia Corte Suprema de Justicia lo que para nosotros consideramos hay un presunto delito por el cual debe ser investigado. Y ese delito concretamente es la supresión, ocultamiento o alteración de las conversaciones que se tuvieron vía WhatsApp entre el señor Monsalve y el señor Iván Cepeda, conversaciones que en ningún caso han sido entregadas fidedignamente a la Corte Suprema de Justicia. Doctor Víctor, para quien no está empapado del tema, poderlo entender, ¿cuál sería la irregularidad que habría cometido pues Iván Cepeda, que hoy ustedes le están pidiendo a la Corte Suprema que lo investiguen? ¿Cuál es el sustento de esto? El presunto delito es que el señor Iván Cepeda tuvo una conversación clara mediante mensajes de WhatsApp con el recluso Juan Guillermo Monsalve. Y el senador Cepeda, en vez de entregar toda la conversación que había sostenido con el delincuente Monsalve, lo que hizo fue enviarle a la Corte una serie de pantallazos que no pueden ser considerados los chats como tal, sino simplemente algunos indicios. ¿Qué era lo que tenía que hacer el senador Iván Cepeda y su abogado? Era entregar de forma fidedigna ese intercambio de conversación entre él y Monsalve y mantener y proteger esa evidencia que en ningún caso fue entregada, porque meses después el senador Cepeda dice, lo ha dicho de forma a los medios de comunicación, que ese chat se le borró, como no se le borraron las demás conversaciones con otras personas, pero que ese chat con ese delincuente sí se le borró, y pues la obligación de él era mantener que ese chat estuviera y entregarlo en completo a la Corte Suprema de Justicia.
Vamos por partes, porque en el meollo de estos chats está el tema del teléfono. Digamos que cuáles son las versiones que ha entregado el senador Iván Cepeda sobre el teléfono. Yo conozco algunas hipótesis sobre el teléfono, o por lo menos las aristas de todo este tema con respecto al teléfono, que por qué el teléfono no se le entregó a la Corte, que por qué la Corte no le exigió entregar el teléfono. Él en algún momento, en alguna entrevista, dijo que había perdido, se le había dañado su teléfono. ¿Qué sabe usted de esto? ¿Por qué el teléfono no está en poder de las autoridades? Aquí hay unas versiones encontradas, inclusive en el propio testimonio de Iván Cepeda, que le rinde ante la Corte Suprema de Justicia. Al magistrado Reyes le dice que está en disposición de entregar la conversación completa con el chat. Luego, ante el interrogatorio que le hace la procuradora, él mismo lo dice que no tiene precisión si tiene el chat o no en su celular. Al abogado de la defensa del presidente Uribe, al doctor David Espinosa, le dice que va a revisar si tiene ese chat y se los va a entregar. Y ya cuando yo entro a preguntar directamente si eliminó o no el chat, a esa pregunta no le da una respuesta porque interviene el magistrado Reyes y dice que para que no se autoincrimine. Pero a esto también hay que sumarle que semanas después el senador Cepeda entregó un documento a la Corte diciendo que no estaba en disposición de entregar ese chat porque lo había eliminado y porque ya no lo tenía. Y en versiones públicas dice que se le cayó el celular y que por el celular se le borró el chat, cosa que es difícil de creer precisamente porque estos datos, estos mensajes se alojan en una nube y es muy fácil extraerlos por los peritos competentes para entregar ese chat y que sea fidedigno. No vale simplemente con haber enviado una serie de pantallazos que desconocemos si son ciertos o no. Permítame revivir un episodio que publicamos en su momento en la columna de Semana cuando yo era columnista, y me parece que vale la pena. Un audio donde se escucha claramente lo que pasa cuando el abogado, la defensa de Uribe, empieza a interrogar sobre los chats al senador Iván Cepeda, que estaba entregando su versión, y quien manejaba la audiencia era el magistrado Reyes. Aquí está. ¿Usted destruyó el chat entre Monsalve y usted? Un segundo, ¿cuál es su pregunta, abogado? ¿Usted destruyó el chat entre Monsalve y usted? Esa afirmación puede conllevar un tema de carácter jurídico penal y, en consecuencia, una autoincriminación. Su señoría... Le hago la salvedad al testigo. Sí, gracias. Porque efectivamente el artículo 454b del Código Penal, que tipifica el delito de que el que altere, modifique u oculte elemento material probatorio o evidencia física que pueda ser usado durante la investigación del juzgamiento, tipificaría ese delito. Entonces hago esa salvedad al testigo en el sentido de que esa pregunta conlleva un tema que tiene implicación de carácter penal. Ya es decisión del testigo hecha esa salvedad. Se le está preguntando si destruyó el chat con el señor Monsalve. Gracias, magistrado, no respondo. ¿Usted por qué le dijo a la procuradora que había eliminado el chat? ¿A cuál procuradora? A la procuradora, bajo respuesta, usted le dijo que ya no tenía ese chat y que lo había eliminado. No tengo en este momento presente cuál es esa circunstancia, como lo he dicho. Doctor Víctor, lo primero, ¿en algún momento Iván Cepeda, en todo este proceso judicial, ha contestado esa pregunta que usted le hizo? Y ya voy con otra. Contésteme esa, por favor. Y concretamente, como hacía referencia lo que acaban de exponer, él había manifestado a la procuradora del caso que él no conservaba ese chat, por lo menos en su celular, o sea, lo había eliminado. Precisamente por eso fue mi pregunta de que es ratificar o no si había eliminado ese chat, a lo que pues el magistrado, en vez de su defensa, que extrañamente pasó, le hace esas advertencias y él decide no contestar dicha pregunta. La otra es, doctor Víctor, ¿es usual, o mejor, cómo explicar o cómo entender la intervención del magistrado César Reyes, que se nota que usted termina la pregunta
e interviene ahí mismo. Usted, que es penalista, abogado, explíquenos un poco esa actuación del magistrado que era quien conducía la diligencia en ese momento. Es extraño para un proceso que un magistrado salga en ayuda o en apoyo de la persona que se está interrogando. Lo debió haber hecho en principio su abogado defensor. Sin embargo, bajo la ley 600 es posible que el magistrado instructor pueda dirigir esa audiencia. Sin embargo, lo que acá es extraño es que no se busque que se entregue el chat como tal, que no se busque esclarecer ese episodio y que simplemente se tenga tranquilidad de que hay unos pantallazos. ¿Por qué la justicia? Y bueno, en principio Iván Cepeda envió unos pantallazos, pero ¿por qué la justicia o por qué él y su abogado no entregaron en días posteriores ya el chat como tal de forma fidedigna, esos datos a la Corte Suprema de Justicia? Porque como él lo dice, no tenía nada que ocultar, entonces ¿por qué no los entregó? Y más aún, ¿por qué no preservó y protegió esa prueba? Es que realmente esta denuncia se viene a dar en febrero por parte de él, y ¿por qué hasta octubre no los ha entregado? ¿Y por qué la justicia no los solicitó? Que también es ese asunto. Aquí hay varios interrogantes y lo que se quiere establecer era la verdad real de ese episodio. No simplemente bastaba con unos meros pantallazos, sino que tenían que irse a lo directo, al chat como tal entre Monsalve y el senador Cepeda. Permítame que nosotros en su momento mostramos todos los pantallazos. Aquí recordamos algo de esa transmisión en ese momento. Empecemos con el primero. Este primer bloque de audios. Ahora aparecen imágenes que voy a pedirle al audio que ya vamos con la primera imagen porque son chat y mensaje entre ellos dos, y en esta primera imagen Monsalve aparece escribiendo ahí van dos, así está registrado, pues quien sería el senador Iván Cepeda, y le dice que lo contactaron para que se retractara. Veamos esta imagen, mire. Sí, pero leamos la imagen porque es clave, Jairo, esa imagen en todo este proceso. Dice, la vamos arriba, viendo, dice lo siguiente, vea. Buenas tardes, señor. Esto es a las 19:43, o sea que estamos hablando de las 7:43 de la noche. Que, bueno, empezamos por el revés, porque teníamos que poner primero los otros, Jairo. Pero la cuestión es, buenas tardes, señor. Señor, ahora estuve hablando con el abogado Cadena, que me retratara para radicar eso mañana. Ellos sí prometieron cosas, que me metían a la JEP, que me ponían a vivir bien. Yo le dije que no, y ahí van unos audios. Estos son a las 19:43, pero las otras imágenes que tenemos son los pantallazos de las conversaciones que estamos escuchando en este momento. Bueno, una más. Déjeme poner otras más porque tenemos como 5. A ver si están muy largas o las podemos poner todas. Entonces esto empieza, es con Llanero Nuevo, ahí está, y arranca, se ve claramente 10:24. Dura ese audio, parece. Y dice lo siguiente, sí, pero yo hice mucho por ellos y ¿de qué me sirvió? A las 10:24 de la mañana, pareciera. Sí. Yo también, pero si puedo ayudar en sacarlo, bienvenido sea. Solo les dije a ellos, necesito que ese señor esté en la JEP en 3 meses. Y uno más. La primera conversación, 10 de la mañana, sobre las 10 de la mañana. Aquí ya tenemos una conversación a la 1 de la tarde. Y arranca. Sí, ahí está fijada a 13. Arranca diciendo lo siguiente, no le han llegado hoy, por allá, la otra parte, le cuento una, le mandan a decir que le ponen agranados a su orden, así que piénselo ya, señor. Y le contesta, ¿qué más? Y manda unos audios. Eso es todo lo que aparece, Jairo, Vicky. Pero Jairo, mire esto, mire el detalle. Empieza, este hombre le escribe a la 1 de la tarde, le escribe a la 1:02, le escribe a las 4:22, le escribe a las 4:23, le escribe a las 5:47 y solo ahí, a las 5:49, es que tiene una respuesta de Monsalve. A las 5:47, o sea, después de 4 horas largas de haberle hecho el primer mensaje, por lo menos desde esa hora, desde la 1, y empiezan a conversar ahí por chat, a conversar con audios.
hay uno de 19 minutos, de 19 segundos, a las 5:51 y otro de 26 segundos a esa misma hora que aparece registrado allí en el WhatsApp. Y el último. Este es el otro pantallazo. Nuevamente es llanero, nuevo 1. Y mire que arriba dice grabando audio. Es decir, como si estuviera también mandando algo de audio. Y está registrado lo primero, 17:51. 17:51, un audio de 26 segundos. 5:51 minutos. Esto es 5:51. Señor. Y dice lo siguiente: lo que esté en mis manos para ayudarle, patrón. ¿Le llegaron hoy a usted o no? Le pregunta. Y le contesta de inmediato: ¿pero usted sí está hablando con ellos? Le contesta Caliche: sí, señor. Le dice Monsalve: mande pues un audio de ellos. Y le dice: se lo juro por mi hija. Y todo esto se da entre las 18:10 y 18:11. Ahí sí le contesta prácticamente de inmediato. Bueno, la cuestión es la siguiente, que el primero que pusimos, él después de sostener todo, Monsalve y Caliche tienen estas conversaciones y luego termina enviándole Monsalve, ¿no es así, doctor Víctor? Pues esa información a Cepeda, ¿es así? Sí, es así, pero genera curiosidad porque no se sabe realmente si Monsalve le estaba diciendo a Iván Cepeda que lo estaban buscando para cambiar su testimonio. O sea, hay muchos interrogantes que el chat entre Monsalve y el senador Iván Cepeda darían las respuestas, porque él dice que a él lo que envió fue cómo estaban presionando a un testigo para que cambiara la versión, pero en ningún momento muestra con sus chats que efectivamente sea así. Y no se sabe realmente si hay esa conversación, cómo la hubo, o a él cómo le llegaron esos pantallazos, él cómo se los mandó a su abogado, el abogado cómo presentó la denuncia, por qué el abogado no preservó esa prueba, por qué no le solicitó que se hiciera una extracción de ese chat como tal. O sea, realmente aquí la prueba fundamental hace falta y según el senador Cepeda ya no existe porque él la eliminó o se le cayó y se le borró, pero igual él tenía el deber de proteger esa prueba porque ahí es donde inicia el proceso. Y sin esa prueba tan importante no se puede simplemente creer en unos pantallazos que puede ser que Monsalve haya editado, eliminado o cosas que hagan falta para esclarecer los hechos. Es clave decir eso, y es que era muy importante para la credibilidad de esa prueba tener el teléfono, el dispositivo, que los mismos magistrados o investigadores pudieran en su momento, en este caso ya la Fiscalía, extraer esa prueba. Exactamente, y eso es lo que estamos denunciando para que se investigue y para que se den las explicaciones ya por parte del senador Cepeda y se establezca si obró de buena manera o si por el contrario lo que hizo fue eliminar un chat y entorpecer la administración de justicia. ¿Qué dijo en su momento el senador Iván Cepeda en la audiencia en la cual entregó su versión ante la Corte y le preguntaron por los chats? El senador Cepeda hace rato. Aquí está. Senador, ¿usted me podría decir cuál es el número telefónico, si lo tiene, del señor Monsalve con el que usted se comunica? Para nada, no tengo en mi memoria semejante dato. ¿Recuerda los abonados celulares suyos con los que se comunicaba con el señor Monsalve? Con toda seguridad puede ser el 310. ¿Y esa comunicación se sostenía vía WhatsApp o telefónica? Yo creo que era vía WhatsApp, porque realmente el WhatsApp es una cosa muy reciente y no era una situación permanente, esto no era una situación que ocurría cada 15 días, cada mes, una situación muy esporádica. ¿Me podría precisar a qué se refiere con que Monsalve le remitió copia del chat que tuvo con Carlos López? Pues a eso, a que el señor Monsalve me puso en un mensaje de WhatsApp las grabaciones de mensaje de audio que le enviaba el señor López. ¿Pero de qué forma se lo suministró? Bueno, por WhatsApp. Por WhatsApp. Sí, sí. ¿Me podría decir si le entregó ese WhatsApp que le envió es la conversación íntegra entre el señor Carlos López y el señor Monsalve? Él me dijo que sí.
Usted bajo su declaración dice haber tenido una conversación vía WhatsApp, que me acabo de ratificar, el 21 de febrero del 2018. ¿Usted recuerda la hora de esa conversación? No sabría decirle, pero es probable que haya sido en horas de la noche. Antes de esa conversación, donde él lo contactó a usted, así quedó. Previo a ese contacto del 21, por vía WhatsApp, ¿habían hablado? Sí, acabo de mencionar, o mencioné esta mañana también, que en el mes de noviembre de 2017, el señor Monsalve me dijo que estaban intentando trasladarlo a la cárcel de Valledupar con el fin de atentar en contra de él nuevamente. ¿Esa conversación entre el señor Monsalve y usted, alguien la conoció? Bueno, no la conversación, pero el contenido de la conversación sí. ¿Me podría indicar quién? Puse inmediatamente en conocimiento de esa circunstancia a la dirección del IMPEC. ¿Pero usted les mostró esa conversación que había tenido con Monsalve? No mostré la conversación, sencillamente entregué la información. No, precisamente usted le dio a conocer ese contenido de esa conversación a alguien. Sí, al... No, la conversación que usted tuvo con el señor Monsalve. Sí, exactamente. El chat. Le dije que... ¿Usted le exhibió el chat? Le dije, no le exhibí el chat. Le dije que el señor Monsalve, al director del IMPEC, me había hecho saber que había un intento por trasladarlo a la cárcel de Valledupar. ¿Usted le exhibió el chat a alguien? No. Bueno, no sé. Es posible. ¿A su abogado? Es posible. No sé. En este momento no podría aseverarlo o negarlo. Es posible. ¿Me podría referenciar cómo usted le entregó esos pantallazos de conversaciones entre Carlos López y Monsalve a su abogado? No sé exactamente técnicamente cómo se hizo. Sí. Tal vez se los transmití por WhatsApp. ¿Se los envió a otra persona? Es posible, sí. ¿Y cómo garantizar que sí le envió todos los que se le envió Monsalve? Bueno, porque lo digo, sencillamente. ¿Usted sabe cómo y cuál fue el procedimiento para retirar esos chats de los celulares e introducirlos en un CD? No. ¿Usted presentó denuncia penal o le informó a la Fiscalía por las supuestas presiones del señor Carlos López? Sí. No a la Fiscalía, a la Corte Suprema. No. Respecto al señor Carlos López, como usted referenció omisión de denuncia a servidor público, ¿usted emprendió alguna acción? A la Corte Suprema, creo yo que esa es la autoridad. En este caso está involucrado el representante Prada y creo que es posible que haya sido compulsada la propia autoridad que tiene que ver con el señor López, pero tampoco se lo puedo afirmar con certeza. Es posible que se haya hecho también una acción. Pero usted para la fecha de los hechos 21 de febrero del 2018, ¿usted ya sabía que la persona que supuestamente estaba presionando al señor Monsalve a través de alguien que se llamaba Carlos López era un congresista que se llamaba Prada? Sí. ¿Me podría decir por qué? Porque lo dice una de las grabaciones y porque además de las grabaciones y de los textos hay una imagen. ¿Usted me podría decir, si conoce directamente que el señor Prada haya presionado al señor Monsalve? No, personalmente no lo conozco. Simplemente he conocido lo que dice ese chat y lo que se afirma por parte del señor López. No he sido testigo directo de esa presión. Lo que sí soy testigo, como lo acabo de afirmar, es del artículo que acabo de mencionar, en el cual es el propio representante Prada el que llama a conseguir testimonios en contra mía. Bueno, nos podríamos quedar aquí porque Sí, la sí. diligencia es bastante extensa, entonces Bastante. fue como de 7 horas. Recuerdo esa transmisión larguísima que hicimos con todas las declaraciones en la corte del senador Cepeda Jairo. Es una de las diligencias más largas. Doctor Víctor, para entender un poco, usted que estuvo en la diligencia y participó, la duda que queda es, no sé si usted lo haría, el Ministerio Público, alguien como solicitarle ya de manera formal
a Iván Cepeda, no sé si ahí en la misma diligencia, que entregara la totalidad del teléfono, de los chats. ¿Y qué pasó finalmente? Se lo digo de manera judicial. ¿Qué pasó con eso? Concretamente, el senador Cepeda se comprometió a entregar ese chat en la semana siguiente y poder dar luces sobre qué conversaciones sostenía con el delincuente Monsalve. Sin embargo, semanas después y por conocimiento público, se da a conocer que el senador Cepeda no entregó el chat y que aduce que se le borró porque se le cayó el aparato. Pero vuelvo y repito, no importa que se caigan los aparatos, la extracción de los datos, si se hace de forma técnica, se puede extraer fácilmente y de forma sencilla y obtener luces sobre qué tipo de conversaciones tenía Monsalve y el senador Cepeda. Si de verdad era de índole humanitario, si de verdad era él diciéndole que lo estaban presionando para cambiar de testimonio, u otros temas, porque nosotros también podemos pensar que las conversaciones no eran del todo santas, pero definitivamente ese chat hace falta y pues a todas luces no se sabe por qué se eliminó y por qué no aparece dentro del proceso. El audio. Es clave lo siguiente, ¿qué busca usted, doctor Víctor Mosquera, con esta denuncia ante la Corte? ¿Qué está buscando? El Código Penal es claro y establece que no se puede ocultar, eliminar pruebas que sean importantes para la recta administración de justicia. Eso lo establece el artículo 452b del Código Penal. Y lo que queremos es que se esclarezca si el senador Cepeda estuvo comprometido en una responsabilidad penal y pues ya será la Corte que establezca si es así o no. Cuidado, terminan abriendo otra investigación. No, en este caso fuimos muy cuidadosos en entregar. Pues lo digo porque las pruebas. en la anterior denuncia por manipulación de testigos terminó él absuelto y Uribe investigado y preso. Sí, no, es extraño todo esto, pero pues el magistrado lo mínimo que debía hacer era compulsar las copias al senador Iván Cepeda para que se investigara por qué esa prueba tan importante no aparecía dentro del proceso. ¿Y qué pasó con los teléfonos de Monsalve? Porque pues se entendería que si hay una comunicación entre los dos, pues toda el audio, los mensajes y demás podrían estar en el otro que se estaba comunicando, que es Juan Guillermo Monsalve. ¿Qué pasó con esos teléfonos? No, hasta el momento desconocemos si en esos teléfonos están las conversaciones y si ya se hizo la extracción de forma adecuada para establecer esas conversaciones. Por ahora esto es tema de esclarecer los hechos y por lo pronto que la justicia establezca si el comportamiento del senador Cepeda es reprochable o no y pues revise si esa conducta fue cometida presuntamente o no. Veo un mensaje del senador Iván Cepeda que tiene fijo en su Twitter que dice lo siguiente: defensa de Uribe presenta nueva denuncia penal en mi contra ante la Corte Suprema de Justicia. Es parte de la jugada de impunidad que preparan para ambientar solicitud de preclusión del fiscal Jaimes. Estoy listo a responder ante la Corte, dice. Yo no soy de los que salen corriendo, ex senador Uribe. ¿Qué opina? Realmente mi tema acá es netamente de que veo que hay una conducta que puede estar dentro del escenario penal y que será la justicia la que tiene que determinar si es responsable o no. Sin embargo, sí creo, por el tema de que sí tiene que esclarecerse este hecho. Y ese chat era tan importante que nunca lo entregó. Entonces él siempre ha dicho que está dispuesto a hablar con la verdad, pero en realidad no veo esas actitudes por parte de él ya en la justicia. Ya está la denuncia en la Corte Suprema en contra del senador Iván Cepeda. ¿Qué viene ahora? ¿La Corte debería abrir una investigación preliminar, formal? ¿Qué sigue ahora en el proceso jurídico allí en la Corte? Como lo dice el senador Cepeda, él tiene que dar las explicaciones correspondientes y si la Corte encuentra que no son explicaciones adecuadas, pues ya abriría una etapa de indagación y ya se desarrollaría un proceso. Esta denuncia lo que está poniendo en conocimiento lo evidente. Aquí hay una eliminación, un ocultamiento de una evidencia, de una prueba que podría haber ayudado a la justicia a resolverla todo. Y efectivamente no se entregó, lo que se entregó fue unas chats que tampoco sabemos cómo le llegaron a él y si es cierta su versión
Entonces es que la justicia esclarezca esto. Pero había que hacerlo precisamente porque el Código Penal sí establece que el que oculte o elimine una prueba tiene que responder a la justicia. Pues le agradecemos, doctor, por estar con nosotros a esta hora en semana. Bueno, mis queridos, ahí les queda. No me crean a mí, no le crean a Viviana, no le crean a nadie. Haga su proceso de investigación. Entren a preguntar, a hacer el proceso de investigación. Y si es necesario, siéntense con un amigo que sea abogado y analicen este tema y esta historia, porque está en juego la república, la democracia. Mis queridos, permítame recordarles que hasta el 31 de marzo hay un descuento muy importante en la Cámara de Comercio para que usted renueve su registro. Es muy importante estar al día con la Cámara de Comercio para gozar de los beneficios que ellos nos dan. Están constantemente dando talleres gratis, ahí esté pendiente, entren a la página de la Cámara de Comercio, entren al Facebook Live de la Cámara de Comercio, sigan el Facebook Live de Magazine Informativo Vive Consciente, la página web de Magazine Informativo Vive Consciente y el YouTube, el canal de YouTube, que ahí también van a encontrar la información. Recuerden que para su comodidad también lo pueden hacer electrónicamente. En este momento ya están mis amigos de Aguas Capital en la Huaca Millonaria. Vamos a escuchar lo que ellos nos cuentan de la Huaca Millonaria. ¿Ya sabes cuáles son los nuevos requisitos para participar en nuestra Huaca Millonaria? Aquí te lo explicamos con estos 4 sencillos pasos. 1. Estar inscrito en nuestra página web www.akc.com.co. 2. Estar al día en el pago de tu factura. 3. Que tu código sea seleccionado por nuestra plataforma entre los inscritos. 4. Estar conectado a nuestro Facebook Live y sorteos millonarios los viernes a las 7 de la noche. Importante, si el usuario cumple con los 3 primeros requisitos pero no está conectado, solo ganará 500,000 pesos por estar al día y perderá la posibilidad de ganarse la Huaca Millonaria, la cual se acumulará para el siguiente sorteo. Sorteos Millonarios AKC. Veladas culturales virtuales Aguas Capital. Hay historias que debemos revivir para no olvidar y otras que debemos recordar para no repetirlas, porque muchas de ellas cambiaron para el bien de todos los cucuteños. Todos tenemos historias, historias que nos enorgullecen. Aguas Capital Cúcuta. Bueno, mis queridos, un excelente fin de semana. Descansen, pero descansar no significa estar acostado pegado a la televisión. Busquen actividades, compartan con su familia, lean un libro y sobre todo, ámense mucho. Los quiero. Recuerden, lunes 6 de la tarde. Los que no pudieron vernos en el transcurso de la semana por su ocupación, recuerden que pueden entrar al Facebook Live de Magazine Informativo Vive Consciente. Ahí pueden ver todo lo de la semana. No solamente el informativo, sino todas las noticias que se están transmitiendo y pasando en el transcurso del día. También en el canal de YouTube de Magazine Informativo Vive Consciente y en la página web de Magazine Informativo Vive Consciente. Y unas imágenes muy hermosas que siempre estoy pasando por Instagram y las historias de mi Facebook personal. Los quiero. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues.